La relación entre hermanos puede ser compleja, aunque sea buena. Suelen ser personas que amamos incondicionalmente, compartimos recuerdos de la infancia y aún discutimos a veces. Sin embargo, para algunos hermanos, su relación es mucho menos mundana y mucho más compleja. Acompáñanos mientras revisamos 3 casos escalofriantes de hermanos asesinos. Linda y Charlotte Mulhall. Linda y Charlotte Mulhall nacieron y crecieron en Dublín, Irlanda, junto con otros 4 hermanos. Según los informes, su padre, John, era abusivo con su madre, Kathleen Ward, lo que llevó a la ruptura del matrimonio. En 2002, Kathleen inició una relación con un hombre llamado Farah Noor, quien la trataba de la misma manera que John. Por su crianza turbulenta, Linda y Charlotte tenían vidas problemáticas durante los asesinatos. Linda estaba desempleada, tenía poca educación y estaba con un hombre que abusaba de ella y de sus 4 hijos de una relación anterior. Ella luchaba con el alcoholismo y la heroína, igual que Charlotte. El abuso que sufrían sus hijos fue investigado por servicios sociales, quienes los retiraron del hogar. Wayne Kinsella, el novio abusivo de Linda, fue acusado, condenado y sentenciado a 7 años de prisión. Kinsella también fue encarcelado por asesinar a un pensionado el 20 de marzo de 2005. Linda, Charlotte, Kathleen y su novio, Farah Noor, de 40 años, pasaron el día bebiendo en exceso en el centro de Dublín. Luego volvieron al departamento de Kathleen, donde las 3 mujeres tomaron éxtasis. Kathleen también puso un poco en la bebida de Noor para que todas estuvieran igual. La reunión se descontroló enseguida. Según los informes, Linda, de 30 años, estaba sentada en el sofá junto a Noor cuando él empezó a tocarla y a hablarle al oído, a pesar de que Linda rechazó sus avances. La abrazó y se negó a soltarla, provocando que Kathleen le gritara. La pareja discutió y supuestamente Kathleen dijo que debían matarlo por mí. Charlotte, de 21 años, tomó un cuchillo Stanley cercano y apuñaló al novio de su madre en la garganta, provocando que cayera al suelo. Luego, Linda usó un martillo para golpear la cabeza varias veces. Kathleen solo observó sin participar en la violencia. Posteriormente, Noor fue apuñalado más de 20 veces. En las horas siguientes, las 2 hermanas arrastraron el cuerpo de Noor al baño y comenzaron a desmembrar su cadáver, cortándole la cabeza, las extremidades y el pene con un cuchillo de cocina y un martillo. Las partes del cuerpo se pusieron en bolsas negras y luego en una bolsa deportiva, que fue arrojada al Canal Real. Optaron por no arrojar la cabeza junto con el resto de los restos, ya que querían evitar que el cuerpo de Noor fuera identificado. Cavaron un hoyo en el parque conmemorativo Sean Walsh y la enterraron. Su madre tiró las armas homicidas a un estanque cercano. Linda desenterró la cabeza, la rompió con un martillo y la enterró de nuevo. Días después, hallaron la pierna de Noor en el canal. La policía halló el resto de sus restos poco después y pidió información. Después de esto, fue identificado cuando alguien reconoció su camiseta y lo reportó. Ese mismo testigo también le contó a los investigadores sobre su relación con Catalina, lo que llevó al arresto de Linda, Carlota y su madre. El trío negó su participación en el asesinato, pero semanas después Linda confesó haberlo cometido. Después de esto, Catalina huyó de Irlanda y no fue localizada hasta enero de 2008, cuando los detectives la encontraron en Inglaterra. Las 2 hermanas fueron acusadas de asesinato y se declararon inocentes. En 2006, Linda fue hallada culpable de homicidio por defensa de provocación y Carlota de asesinato. Aunque ambas apelaron varias veces, todas fallaron. Carlota recibió cadena perpetua y Linda 15 años de prisión. Su madre finalmente fue sentenciada a 5 años de prisión. Las hermanas, apodadas las hermanas tijeras por la prensa irlandesa, no estuvieron exentas de problemas en la cárcel. Linda intentó suicidarse y estuvo más de una semana en un centro psiquiátrico.
Charlotte fue fotografiada con un cuchillo en la garganta de un recluso. Esto se filtró a la prensa y luego la trasladaron a otra prisión. Tras su asesinato, salió mucha información sobre Noor. Nació en algún momento de 1965 en Mombasa, Kenia, pero llegó a Irlanda en 1996, mientras afirmaba que era un refugiado somalí cuya familia había sido asesinada durante la Guerra Civil de Somalia. Luego, los investigadores supieron que la historia era falsa y que su familia estaba viva en Kenia. Aunque se le ordenó deportación, obtuvo la ciudadanía en 1999 tras tener un hijo en Irlanda. Cabe señalar que tenía varias condenas por agresión, embriaguez y conducta amenazante y abusiva. Había enfrentado cargos de desorden, agresión y agresión sexual, y las autoridades lo consideraban especialmente violento con las mujeres. Aunque nunca estuvo en la cárcel, en 1997 Noor violó a una joven de 16 años con discapacidad del desarrollo, quien luego tuvo un hijo suyo. Tuvo hijos con 2 mujeres más, quienes declararon a las autoridades que él las violó. Linda Mulhall salió de prisión en 2018 a los 43 años. Charlotte aún está detenida. Los hermanos Beaver. La noche del 22 de julio de 2015, la policía de Broken Arrow, Oklahoma, fue alertada de un crimen en el 7.09 de Magnolia Court, cuando recibieron una llamada al 911 de un niño de 12 años llamado Daniel Beaver. El joven les dijo a los operadores que uno de sus hermanos mayores estaba atacando a la familia. De fondo se escuchaba una cacofonía de ruidos, gritos, golpes y se podía distinguir una voz masculina antes de que la llamada se cortara. Las autoridades intentaron contactar a la familia sin éxito y enviaron oficiales al lugar. Desde el inicio era evidente que algo violento ocurrió. Había sangre en el porche del edificio. Al tocar la puerta, apenas oyeron una voz pidiendo ayuda. Al entrar, los oficiales descubrieron a Crystal Beaver, de 13 años, sangrando por varias heridas de arma blanca. La sacaron de la casa y le dieron atención médica mientras los oficiales seguían investigando. Daniel, de 12 años, fue encontrado muerto, al igual que otros 4 miembros de la familia, incluyendo a David, de 52 años, April, de 44 años, Christopher, de 7 años, y Victoria, de 5 años. Otra hermana, una niña pequeña llamada Autumn, fue encontrada ilesa. Las víctimas de la masacre evidentemente fueron asesinadas en un frenesí violento. David había sufrido al menos 28 heridas de arma blanca en el torso, la cara, el cuello y el brazo y la mano izquierda. April murió por traumatismo contundente y tenía 48 heridas más, parecidas a las de David. Daniel y Christopher habían sufrido 21 heridas de arma blanca y Victoria había sufrido 23. Las heridas de los 3 niños se concentraron principalmente en el pecho, la espalda y los hombros. Cabe destacar que 2 hermanos no estaban: Roberto, de 18, y Miguel, de 16. La pareja huyó por la puerta trasera, pero fue detenida a las 12:18 am, menos de una hora tras la llamada al 911. Eran los 2 hijos mayores de la familia, y al registrar la casa encontraron una memoria USB que contenía los planes de los hermanos, así como varias cámaras de vigilancia que habían sido instaladas cerca de algunos de los cadáveres. Los investigadores descubrieron que los hermanos planeaban grabar varios videos, uno con los cuerpos de su familia y otro sin ellos, para publicarlo en línea. Luego, ambos se enfrentaron 5 cargos de homicidio en primer grado y uno de asalto con intención de matar. Robert Beaver fue acusado como adulto porque tenía 18 años. Los niños Beaver eran educados en casa y solían estar aislados de vecinos y compañeros. Según los habitantes locales, la familia era tan aislada que muchos no supieron sus nombres completos hasta que se difundió la noticia de los asesinatos. Los abogados de los hijos dijeron que sufrían abuso físico y verbal en casa, principalmente de su padre, David. Sus padres eran profundamente religiosos y a menudo se referían a un Armagedón bíblico que serviría como una especie de retribución para todo. Odiaban el mundo. La pareja hablaba abiertamente sobre las cosas y personas que odiaban en la sociedad. Miguel y Roberto no mostraron arrepentimiento bajo custodia, aunque Roberto admitió el familicidio. Él dijo que él y Miguel planeaban hacer un tiroteo masivo. Esperaban superar la fama de la masacre de Columbine de 1999, pero luego cambiaron de planes.
Ambos hermanos planearon que tras los asesinatos desmembrarían los cuerpos, los guardarían en contenedores y los ocultarían en el ático de su casa. Luego, robarían el auto familiar y matarían al azar en varios lugares, con la intención de asesinar al menos a 50 personas. Se informó que Roberto estaba perturbado, pues hablaba abiertamente de su admiración por asesinos seriales y decía soñar con tener 500 víctimas o más. El 16 de julio de 2016, Roberto intentó suicidarse en su celda, pero sobrevivió tras ser descubierto en una revisión. Luego fue puesto bajo vigilancia por riesgo de suicidio, mientras la casa familiar en Magnolia Court intentaba borrar la marca del asesinato. El banco intentó venderla, pero los crímenes de los hermanos la mancharon, flechas rotas. El ayuntamiento presentó en 2017 un plan para recaudar fondos, comprar la propiedad, demolerla y construir un parque conmemorativo. En marzo de 2017, un incendio destruyó la estructura. Robert Beaver se declaró culpable y recibió 6 cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional. Michael Beaver fue a juicio y lo declararon culpable el 9 de mayo de 2018. Más tarde, recibió 5 cadenas perpetuas con libertad condicional tras 225 años. En 2019, Robert recibió 3 cadenas perpetuas adicionales tras intentar atacar a oficiales en el centro correccional Joseph Harp. Ambos hermanos siguen en prisión. Robert está en la penitenciaría estatal de Oklahoma y Michael en el centro correccional de Lexington. En 2025, Robert concedió su primera entrevista frente a cámara al canal de Noticias 8 tras los asesinatos y dijo: «Tenía tanta rabia dentro de mí, tanta rabia homicida». Los hermanos Briley, Linwood, James y Anthony nacieron en 1954, 1956 y 1958 respectivamente en Richmond, Virginia. Eran 3 de los 4 hijos de James Briley Sr. y su esposa, Bertha Briley. Edward, el mayor del trío, dejó su casa en la adolescencia para vivir con una familia en Carolina del Norte. Como resultado, él no formó parte de la vida criminal posterior de sus hermanos. Se cuenta que los hermanos eran serviciales en el vecindario, haciendo trabajos ocasionales para vecinos ancianos, como arreglar autos y cortar césped. El trío también estaba muy interesado en las mascotas exóticas, por lo que coleccionaba tarántulas, pirañas y boas constrictoras. Sin embargo, cuando llegaron a la adolescencia, sus padres se divorciaron y fue más o menos en esa época cuando comenzaron los asesinatos. Linwood admitiría más tarde haber cometido su primer asesinato el 28 de enero de 1971, cuando tenía solo 16 años. Orline Christian, su vecina de 57 años, colgaba ropa cuando Linwood le disparó fatalmente con un rifle desde la ventana de su habitación. Él estaba solo en casa en ese momento. Cabe destacar que el adolescente casi se sale con la suya con el crimen. Orline tuvo una pequeña herida bajo la axila que pasó desapercibida por los servicios de emergencia y la funeraria. Un vecino notó el cuerpo y se descubrió que era un orificio de bala de pequeño calibre. La policía inició una investigación y los detectives se enfocaron en la casa de los Briley, donde hallaron el arma homicida en la habitación de Linwood. Poco después, el adolescente dijo: «Escuché que tenía problemas cardíacos, igual habría muerto pronto». Aunque el tiroteo fue asesinato a sangre fría, el abogado de Linwood convenció al juez de que fue un accidente. Esto llevó a que Linwood fuera acusado de homicidio involuntario en lugar de homicidio. Como todavía era menor de edad, fue enviado a un reformatorio por un año. Poco después, su hermano menor, James, fue sentenciado a un centro de detención juvenil por disparar contra un oficial de policía durante una persecución. No fue hasta 1979 que los hermanos comenzaron su ola de asesinatos, una serie de homicidios que terminó con su arresto, procesamiento y condena. Los 3 hermanos Briley, así como un cómplice llamado Duncan Mickens, comenzaron su ola de crímenes el 12 de marzo, cuando Linwood llamó a la puerta de William y Virginia Butcher en el condado de Henrico para pedir usar su teléfono porque su auto se descompuso. Sin embargo, la pareja se mostró reacia a dejar entrar a un desconocido y finalmente Linwood forzó su entrada al edificio antes de mantener a la pareja bajo amenaza de arma de fuego. Luego, los hermanos mayores entraron y ayudaron a Linwood a atar a la pareja. Saquearon la casa buscando objetos de valor y vertieron queroseno en cada habitación. Antes de irse,
prendieron fuego en una habitación y dejaron a los carniceros a su suerte. Los hermanos escaparon en su auto lleno de objetos valiosos como una televisión, una pistola .32 y joyas. Afortunadamente, dentro de la residencia de los carniceros, William pudo liberarse porque no lo habían atado lo suficientemente fuerte, y él y su esposa lograron escapar de las llamas ilesos, aunque tristemente su gata, Tinkerbell, murió en el incendio. William recordó después: «Me sentí realmente maldita sea». Aunque la pareja sobrevivió, quedaron traumatizados por sus experiencias. Ambos se negaron a salir de noche durante años después del ataque. Los hermanos atacaron otra vez el 21 de marzo secuestrando a Miguel McDuffie, técnico de máquinas expendedoras, quien fue agredido, baleado y asaltado. El 31 de marzo, 10 días después, realizaron un tiroteo fatal contra Edric Alvin Clark, de 28 años, tras una pelea con Duncan Mickens por drogas. El 9 de abril atacaron a Maria Gowen, de 76 años. La anciana, que trabajaba como niñera, fue seguida por 4 hombres hasta su casa, donde la golpearon, violaron, robaron y asesinaron a tiros. Le quitaron sus objetos de valor antes de que los hombres huyeran. Christopher Phillips, de 17 años, fue el siguiente objetivo de la pandilla al verlo cerca del auto de Linwood el 4 de julio. Convencidos de que iba a intentar robarlo, los hermanos y Mickens lo arrastraron a un jardín cercano y lo sometieron al suelo. Cuando el adolescente gritó pidiendo ayuda, Linwood levantó un bloque de cemento que estaba cerca y lo dejó caer sobre su cráneo. Pasarían meses antes de que el grupo atacara de nuevo. El 14 de septiembre, el DJ John Harvey Gallagher salió del club nocturno donde tocaba para tomar un descanso. Al encontrarse con los hermanos Briley, quienes buscaban otra víctima, decidieron esperar fuera del club al siguiente que saliera, siendo John. Luego fue agredido y forzado a la cajuela de su auto, que fue llevado hasta Mayo Island, a las ruinas de una vieja fábrica de papel. Lo sacaron de la cajuela, le dispararon en la cabeza y los hermanos Briley le robaron $6 y un anillo, arrojando su cuerpo al río James. Mary Wilfong, enfermera privada, fue atacada el 30 de septiembre al acercarse a la puerta de su departamento en Richmond. El grupo siguió a la mujer de 62 años hasta su casa, la mató a golpes con un bate y robó sus objetos de valor. 5 días después, el 5 de octubre, Blanche Page, de 75 años, y su inquilino Charles Garner, de 59, fueron asesinados. Blanche fue golpeada hasta morir, y Charles agredido y apuñalado con varias armas, como un bate, cuchillos, tijeras y un tenedor. Las tijeras y el tenedor seguían en la espalda de Charles cuando llegaron los investigadores, y él estaba parcialmente incendiado. 11 días después, el 14 de octubre, Mickens discutió con un hombre de 32 años y le disparó fatalmente. Los últimos asesinatos fueron el 19 de octubre, cuando los hermanos pasaban por la calle de un viejo amigo. El amigo, al ver a los hermanos a lo lejos, cerró y aseguró su puerta para proteger a su familia. Pero, desafortunadamente, los Briley notaron sus acciones y posteriormente se acercaron a la casa. Harvey Wilkerson los dejó entrar, creyendo que negarles solo empeoraría la situación. Harvey y su pareja Judy Barton, embarazada de 8 meses, fueron atados y amordazados. 2 hermanos violaron a Judy. Como Mickens, antes de que la llevaran con Harvey y su hijo de 5 años, también llamado Harvey. Linwood revisó la casa buscando objetos de valor, mientras los otros cubrían a la familia con sábanas. Según informes, James le dijo a Mickens: «Tienes que encargarte de uno», así que Mickens disparó en la cabeza a Harvey Wilkerson. Luego, James mató a tiros a Judy y a su hijo. Los cuerpos de la familia fueron encontrados días después por la policía. Posteriormente, Linwood fue perseguido y capturado en el área de Highland Park en Richmond. Mickens fue recuperado de ese mismo vehículo. Al momento de su arresto, Linwood todavía llevaba puesto el anillo de John Gallagher, que había robado de su cadáver meses antes. Los hermanos Briley restantes fueron arrestados poco después, y los 4 fueron condenados por sus crímenes. James y Linwood fueron ejecutados en la silla eléctrica en 1985 y 1984. Fueron condenados por varios delitos, como asesinato capital y en primer grado, violación, robo y uso de arma de fuego. Durante el delito grave, Linwood fue acusado de homicidio involuntario y James de intento de asesinato.
Antonio, su hermano menor, fue sentenciado a cadena perpetua de 119 años con posibilidad de libertad condicional. Evitó la pena de muerte porque no se demostró que cometiera personalmente los asesinatos. Duncan Meekins aceptó un acuerdo de culpabilidad para testificar contra los hermanos. Recibió cadena perpetua y 80 años extra con opción a libertad condicional. Meekins y Anthony Briley aún están en prisión. Warren Von Schuch, un asistente del fiscal del estado que procesó a los hermanos, observó que eran algunas de las personas más violentas que había conocido. Cito: "Estas personas están en una categoría aparte, son increíblemente, inhumanamente crueles, son máquinas de matar". Y ahí tienes los hechos. Comenta abajo tus opiniones y reacciones y no olvides dar like y suscribirte para apoyar al canal. Gracias por ver, mantente alerta y seguro, nos vemos la próxima.